Buen día. En este momento vamos a disponernos a observar una clase correspondiente al tema de transformación de funciones. Vamos a empezar a colocar una función conocida por todos nosotros, como es la función cuadrática x elevado al cuadrado, que la podemos observar acá. Bueno, lo primero que vamos a mirar es las transformaciones que tienen que ver con los desplazamientos vertical y horizontal. Bueno, a continuación vamos a observar esta función cuya ecuación aparece acá y la fórmula es x cuadrado más 2.1, valor que podemos modificar si queremos hacerlo. En este momento vamos a moverlo acá, x cuadrado más 0.3, que significa que la función x cuadrado original se mueve 0.3 unidades hacia arriba, ya que estamos sumando acá en este caso. Podemos modificar el valor y acá la función quedaría x cuadrado menos 2, ya que la función original x cuadrado, que es esta, se desplazó 2 unidades hacia abajo. De la misma manera podemos moverla acá, x cuadrado menos 3.2, x cuadrado menos 4. Si queremos subirla allá arribita, acá en este caso sería x cuadrado menos 4.05 y así sucesivamente. Entonces todo eso sucede con las funciones o con la transformación desplazamiento vertical, que es sencillamente sumar fuera de la función una cantidad. Entonces si estamos sumando, la función se desplaza hacia arriba, pero si restamos o sumar una cantidad negativa, la función se desplaza en este caso hacia abajo. Bueno, ahora vamos a observar la transformación que tiene que ver con desplazamiento horizontal. En este caso vamos a ver esta función que aparece acá. En este caso sería la función x menos 1.5 elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que la función original x cuadrado, que siempre va a permanecer ahí, se movió y se corrió 1.5 unidades hacia la derecha. Lo que quiere decir que si estamos restando una cantidad, la función se mueve hacia la derecha, y si sumamos la cantidad, entonces la función se mueve hacia la izquierda. Entonces vamos a verificar acá. Acá quedaría x cuadrado menos 3.9, x cuadrado menos 4 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si le sumamos una cantidad dentro de la función? Sucede que entonces la función se va a trasladar, pero en este caso hacia la izquierda. Entonces recordemos, cuando se suma dentro de la función se corre a la izquierda, y cuando restamos dentro de la función, esta se corre hacia la derecha, como podemos observar en este caso. Entonces tenemos dos tipos de movimientos: el movimiento horizontal que estamos viendo en este momento y el movimiento vertical que acabamos de ver o que vimos en el caso anterior, que lo podemos recordar acá. Podemos mover la función hacia arriba y hacia abajo. En este caso, si sumamos de fuera de la función, se corre hacia arriba; si restamos, se corre hacia abajo. Pero horizontalmente, si restamos dentro de la función, se corre hacia la derecha, y si sumamos dentro de la función, entonces esta se va a correr a la izquierda, como podemos observar. Bueno, ahora vamos a ver una combinación de los dos movimientos. Vamos a tener siempre presente acá la función original, mi función x cuadrado, que todos conocemos, y vamos a ver cuál sería la función x más 1.35 elevado al cuadrado más 0.3 en este caso. Listo, vamos a analizar primero qué sucede con esto. Estamos sumando 1.35 unidades dentro de la función. Miren, recuerden que la función es x cuadrado. Lo que hicimos fue reemplazar x por x más 1.35. En este caso, como acabamos de ver, según la teoría, esta función se corre 1.35 unidades hacia la izquierda. Y este 0.3 fuera de la función significa o indicaría que la función se corre 0.3 unidades hacia arriba. Entonces vamos a verificar. Efectivamente,
nuestra función aparece acá, ¿cierto? La función cuadrática de función x cuadrado lo que hizo fue que se corrió 1.35 unidades hacia la izquierda y luego subió 0.3 unidades. Ahora vamos a modificar alguno de esos valores. Vamos a modificar en este caso el valor interno. Si el valor interno se modifica, entonces vamos a mirar qué sucede. Resulta que ahora vale menos 2.7, ¿cierto? Estamos restando dentro de la función. ¿Qué sucede según la teoría? Que la función, esta función, se corrió 2.7 unidades hacia la derecha y sigue estando 0.3 unidades hacia arriba. Ahora, si yo quiero bajarla, ¿qué debo hacer? Pues que hacer que ese número 0.3 sea más pequeño, en este caso sea negativo, y la función bajaría y quedaría acá. Bueno, como estamos estudiando la función cuadrática, vamos a aprovechar para ver otro concepto que existe siempre en las parábolas, el famoso o llamado vértice. Entonces, en este caso, en la parábola original, el vértice siempre es el punto 0,0. Pero vamos a ver qué sucede con el vértice. El vértice de nuestra parábola queda acá. Y lo podemos observar en este momento, que el vértice tiene coordenadas 2.7, menos 2.8. Si comparamos con lo que aparece acá, son estos mismos números. Pero ojo, si acá dice menos 2.7, quiere decir que yo lo tomo con signo contrario, es decir, 2.7. En cambio, el que está por fuera se toma con todo y signo, menos 2.8. Y siempre va a suceder así. Vamos a comprobarlo. Vamos a mandar acá y vamos a hacer que suba. En este caso, el vértice va a ser menos 2.8. Porque acá dice 2.8 positivo, y la segunda componente siempre va a coincidir, en este caso va a ser 2.2, que es una forma muy efectiva para establecer el vértice de una función. Entonces acá podemos ver combinaciones de los dos movimientos. Vamos a darle una animación para verificar y ver cómo a medida que estos valores cambian, sus valores de acá, la función empieza a moverse por todo mi plano cartesiano de acuerdo a los valores. Entonces vamos a pararla ahí. X menos 4, ¿qué significó? Que se corrió 4 lugares a la derecha. Menos 2.33 significa que esta bajó 2.33 unidades. En este caso, las dos traslaciones horizontal y vertical pueden hacerse en cualquier orden, son conmutativas, no importa. Yo lo puedo primero correr a la derecha y luego bajarla, o primero bajarla y luego correrla a la derecha. Igualmente el resultado siempre va a ser el mismo. Bueno, entonces queda por vista pues la traslación horizontal y vertical y una combinación de las dos, como podemos observar. Bueno, dentro de las transformaciones también vamos a ver, o se vio en la teoría, la parte correspondiente a las reflexiones. Entonces vamos a analizar las reflexiones de la siguiente manera. Bueno, tenemos acá en este caso la función raíz de x, que ya todos lo conocemos, que es la función que arranca acá, cuyo dominio es de 0 a infinito, el rango también es de 0 a infinito. Entonces tenemos por el momento nuestra función simplemente raíz de x. Bueno, y ahora vamos a mirar qué sucede con mi función si le hago alguna transformación. En este caso la transformación que vamos a hacer se llama reflexión. Entonces vamos a hacer la reflexión, vamos a organizarla primero así. Listo. Entonces, como podemos observar acá, lo que se le hizo fue una reflexión con respecto al eje X. Es decir, mi función ya no es raíz de X, sino que esta función, en este caso, vendría a ser la función menos raíz de X. ¿Listo? Esta vendría a ser mi función menos raíz de X, ya que se le hace una reflexión con respecto al eje X. Mi función menos raíz de x. Bueno, ahora vamos a hacer que esa función original vuelva acá a su sitio.
tenemos la función raíz de x, y ahora vamos a establecer la función raíz de menos x. La función raíz de menos x entonces tendría el menos dentro de la función, dentro de la raíz. En ese caso la reflexión sería con respecto al eje y, es decir, esta función pasaría a reflejarse acá en este caso. ¿Y qué sucede si se le hacen las dos reflexiones? Es decir, menos raíz de menos x, es decir, con un menos dentro de la raíz y otro menos en la parte de afuera. Entonces lo que va a hacer es que la va a reflejar en este caso y va a quedar acá en la parte de abajo. Ahí tendríamos entonces las dos reflexiones, una reflexión hacia la izquierda que sería menos raíz de menos x, y otra reflexión hacia abajo que vendría a ser raíz de menos x. Bueno, ok, listo. Entonces acá en este caso tendríamos un estudio de las reflexiones. Es muy sencillo. Si el menos está por fuera de la raíz, sería una reflexión con respecto al eje x. Si el menos está dentro de la raíz, sería una reflexión con respecto al eje y. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de las transformaciones que hemos visto hasta el momento con una función que es muy conocida por todos nosotros, que se trabaja siempre en trigonometría. Vamos a mirar o a recordar nuestra función seno de x. Listo, entonces tenemos nuestra función seno de x, cuyo nombre aparece acá. Y vamos a mirar las propiedades de esta función. Entonces recuerden que esta función está clasificada como función impar, ¿cierto? Entonces, gracias a que es impar, cumple algunas propiedades ahorita cuando se hagan las transformaciones. Bueno, lo primero que vamos a mirar es una traslación horizontal hacia arriba. Entonces vamos a establecer la función, seno de x más 3, nuestra función seno de x más 3. Según lo que vimos, ¿qué le sucede a esta función? Dice seno de x, está en la pantalla. Entonces lo que sucede, como este 3 está por fuera del seno de x, quiere decir que se traslada 3 lugares hacia arriba, es decir, corremos todos los puntos 3 lugares hacia arriba, y mi resultado va a ser entonces el que aparece en la pantalla, la función seno de x más 3, cuyo resultado lo podemos ver acá en la pantalla. Entonces recuerden que se corrió 3 lugares hacia arriba. Bueno, ahora vamos a mirar otra función que sería la función seno de x más 3, trabajando con el mismo 3 para ver la diferencia. Primero vimos seno de x más 3 fuera, luego este 3 dentro de la función, dentro del paréntesis, digámoslo así. ¿Qué quiere decir? Que se corre, según la teoría, 3 unidades hacia la derecha o izquierda. En este caso, como estamos sumando, se va a correr 3 lugares hacia la izquierda. Entonces vamos a fijarnos en este punto. Este punto ya no va a comenzar acá, sino va a comenzar en 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda, y acá es donde van a hacer nuestra nueva función, que la podemos ver en este momento. Vemos que la función sale de acá, ¿cierto? Está corrida 3 lugares hacia la izquierda. Lo que pasa que es, como es periódica, pues pareciera que se corre de otra manera, pues da igual, por ser una función periódica. ¿Ok? Listo, entonces esa sería pues nuestra función seno de x con los dos movimientos. Vamos a recordarlos acá. Entonces, esta de acá, 3 lugares hacia la izquierda, y esta de acá, como el 3 está por fuera, sería 3 lugares hacia arriba. ¿Ok? Bien, ahora vamos a mirar las reflexiones. Si resulta que me piden que grafique mi función y igual a menos seno de x, y igual a menos seno de x. Como es una función que ya conocemos acá, ya la vemos, ¿qué significa este menos fuera de la función? Según la teoría, lo que vimos, diríamos que es una reflexión con respecto al eje x. Es decir, que esta curvita que está acá quedaría por debajo, y esta que está por abajo queda por arriba, y así sucesivamente, como lo podemos observar en esta imagen. Entonces podemos observar que es simplemente la reflexión con respecto al eje x. ¿Ok?
Listo, vamos a ver ahora qué sucede si me piden que grafique la función seno de menos x. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ojo, no confundamos. La que acabamos de hacer decía menos seno de x y esta dice seno de menos x. Esta es una reflexión con respecto al eje x. En cambio esta es una reflexión con respecto al eje y. Entonces vamos a observar cómo sería la gráfica. Listo, esa sería la gráfica de la función con respecto al eje y. ¿Qué sucede? Esta curva que está en la derecha se refleja y queda acá en la izquierda. Lo mismo pasa con todas las demás, se van reflejando y van cambiando de lado. Pero acá vamos a encontrar algo particular. Si vamos a sacarlas ambas, vamos a notar que coinciden. Hacer una reflexión con respecto al eje X y hacer una reflexión con respecto al eje Y, en este caso el resultado va a ser el mismo. Es una propiedad de las funciones impares. Recuerde el concepto de función impar, que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces acá podemos observar que como esta función es impar, tener seno de menos x es exactamente igual a tener menos seno de x. Eso sucede cuando las funciones son impares. Entonces vamos a ver esa propiedad ahí en ese caso, que es algo muy interesante. Bueno, continuamos trabajando con nuestra función seno de x. Vamos a trabajar con ella a lo largo de las diferentes transformaciones porque me permite ver claramente qué es lo que sucede. Bien, ahora vamos a ver otra transformación que es los alargamientos o contracciones horizontales y verticales. Entonces, vamos a observar esta función, la función 4 seno de x. Entonces recordemos lo que estudiamos en la teoría. Si tenemos un número mayor que 1 que está multiplicando acá en la parte de afuera, lo que sucede es que va a haber una ampliación horizontal en un factor 4 en este caso. Es decir, que esta función ya no va a llevar acá, su máximo valor no va a ser 1, sino que su máximo valor va a ser 4, porque vamos a estirarla verticalmente. Entonces vamos a observar la gráfica, cómo sería nuestra función. Entonces lo podemos ver claramente ahí. Mi función original, máximo valor 1, en este caso máximo valor 4. ¿Qué cambia en esta función? Va a cambiar el rango. El rango ya va a ser el conjunto comprendido entre menos 4 y 4. En mi función original el rango está comprendido entre menos 1 y 1. Eso sucede cuando el número que está acá es un número mayor que 1. Ojo, en este caso comparamos con el número 1, mayor que 1. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede si ese número de ahí es menor que 1, como en este caso. Vamos a mirar qué sucede si me colocan en lugar de 4 seno de x, escriben 0.5 seno de x. Entonces, como el número es menor que 1, ya no va a haber una expansión, sino una contracción vertical. Entonces, ya no va a subir hasta 1, sino que su máximo valor va a ser 0.5, como podemos observar acá en su gráfica. ¿Listo? Entonces miramos acá, el máximo valor sería 0.5 y va a quedar mi misma función senoidal, pero obviamente aquí ya cambia el rango. El rango va a ir desde menos 0.5 hasta 0.5. Va a tener el mismo periodo, ¿sí? No cambia en ese caso, pero podemos observar claramente lo que sucede con la transformación acá, cuando la multiplicamos por un número comprendido entre 0 y 1. Ojo, un número comprendido entre 0 y 1. Un número mayor que 1 es este caso en el cual la función se expande verticalmente. Entonces podemos ver los dos ejemplos ahí. Mi función original seno de x que está acá. La función 4 seno de x que la vemos por acá. Y mi función 0.5 seno de x que aparece en este caso. Bueno, entonces ya entendido eso, vamos a continuar con alguna otra transformación que sería
ampliarla y reducirla, pero en este caso no verticalmente, sino horizontalmente. Entonces tenemos nuestra función original, que es seno de x, y vamos a suponer que me colocan o me piden que grafique la función seno de 5x, o de que determine cómo es la forma de ella. Entonces, según lo que vimos en la teoría, si se multiplica por un número mayor que 1 dentro de la función, sucede lo contrario de lo que acabamos de ver, es decir, no se expande, sino que se va a contraer horizontalmente en un factor 5, como lo podemos ver acá. Entonces, sigue subiendo hasta 1, bajando hasta menos 1, es decir, el rango no cambia en este caso, pero si modificamos el periodo, mi función ya va a estar más contraída. Mire, un periodo va a quedar desde acá y termina acá, acá otro periodo, es decir, va a quedar más contraída, ¿cierto? Efecto como un acordeón, se va a recoger en ese caso cuando el número de acá es mayor que 1, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué sucederá entonces si el número, en lugar de ser mayor que 1, es menor que 1? Un número menor que 1 como el 0.5, entonces va a suceder lo contrario. En lugar de contraerla horizontalmente, la va a expandir horizontalmente, lo que quiere decir que mi función va a quedar así. Mire, el periodo se modifica, ya va a quedar desde acá hasta acá, ¿cierto? Ya no va a ser 2pi, sino que sería en ese caso 4pi. ¿Ok? Listo, entonces hemos visto pues todas las transformaciones en una sola función, en la función seno, ¿cierto? La corrimos hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, se amplió horizontalmente, verticalmente, se hizo las diferentes reducciones, y lo que se hizo con esa función se puede hacer con cualquier otra función. Vamos a recordar una función de las que hemos visto, muy básica. Entonces acordémonos de esta función que es muy fácil de ver, que es la función valor absoluto de x. Y supongamos que me piden que calcule esto, la función menos 3 veces valor absoluto de x más 1 más 2. ¿Sí? Listo. Por medio de transformaciones, es decir, no por usando puntos por punto a punto, sino haciendo la respectiva transformación. Entonces, vamos a empezar en el orden como se hace siempre en álgebra. Primero lo de adentro. Entonces vamos a observar acá esto. Valor absoluto de x más 1. Si solamente me piden valor absoluto de x más 1, lo significa que la función valor absoluto, esta que está acá, se corre un lugar hacia la izquierda, como lo podemos observar acá. Esta vendría a ser la función valor absoluto de x más 1. Listo, vamos haciéndola paso a paso. Luego vamos a colocarle el 3, ¿cierto? O sea que simplemente sería 3 veces valor absoluto de x más 1. ¿Qué es lo que sucede con ese 3? Se amplía verticalmente en un factor 3. Entonces vamos a ver que apareció una nueva función, pero en este caso más flaquita. Vamos ocultando la anterior. Bien, llevaríamos 3 veces valor absoluto de x más 1. Ahora, ¿qué nos falta para completar acá? Este menos. Entonces recuerden que el menos lo que hace es reflejar lo que tengo, reflejar mi función con respecto al eje x, porque en este caso el menos está fuera de la función. Entonces el resultado sería la reflexión de esta hacia abajo, y lo podemos observar pues ahí. Ok, entonces esta reflexión, esta función se reflejó hacia abajo. Vamos a ocultar entonces la anterior. Listo, lo que llevamos acá sería la función menos 3 veces valor absoluto de x más 1. Solamente le falta el 2. Y este 2 es un 2 que está sumando fuera de la función. Significa que se corre hacia arriba, se mueve hacia arriba 2 unidades. Es decir, que simplemente esto lo vamos a levantar y quedaría 1, 2. Quiere decir que acá va a quedar este vértice. Entonces vamos a mirar y vemos que la función sube, y entonces esta vendría a ser la función final. Es decir, que podemos realizar la gráfica de esta función conociendo mi función original valor absoluto de x, y pues haciendo uso de toda la
temática, de toda la teoría que conocemos acerca de transformación de funciones. Entonces recordemos los movimientos: traslación horizontal, vertical, reflexión horizontal, reflexión vertical, ampliación y reducción de la gráfica tanto horizontal como verticalmente. Para cada uno existe su teoría y para cada uno existe su forma de hacerlo. Entonces, muchas gracias por su atención.